9:10 de la mañana, mercados contentos, alegres. Patricia Molpeceres, directora de ventas de Allianz Bernstein. Bienvenida, buenos días. Buenos días. ¿Veremos a la renta fija en el 23 también alegre? Bueno, pues a ver, la verdad es que en este año no solo la renta fija, ¿no? Todas las clases de activos están sufriendo muchísimo. Quizá en la renta fija, por el tipo de inversor que está ahí, pues está siendo más dolorosa, ¿no? Con caídas hasta de doble dígito, en las que es un tipo de inversión que no está acostumbrado. Es verdad que las subidas de tipos han sido pues muy abruptas y en un espacio de tiempo muy corto, ¿no? Y eso ha dañado mucho a esta clase de activo. ¿Cómo lo vemos? Pues te diría en dos partes, en volatilidad y en rentabilidad. En volatilidad, la verdad es que pensamos que para el año que viene la volatilidad va a seguir ahí. Va a seguir ahí porque los nubarrones, inflación, tipos de interés y una potencial de recesión están ahí, ¿no? Pues vemos como la Reserva Federal y otros bancos centrales están agresivamente subiendo tipos para intentar controlar la inflación, pero también es verdad que no todo está en su mano, no todo el componente de la inflación es digamos, solucionable por parte de los bancos centrales. Vemos que la guerra de Ucrania, incluso el COVID, sigue haciendo presión sobre los precios de la energía, de los alimentos, etcétera, que están haciendo que las perspectivas de crecimiento pues empeoren mucho, ¿no? Al final, si la inflación sigue estando ahí muy presente y los bancos centrales tienen que ser más agresivos aún, pues sí nos pueden llevar ahí a un potencial hard landing. No nos olvidemos del dólar tampoco. Al final, muchos inversores, ante el miedo a una posible recesión, se están refugiando en el dólar, activo refugio por excelencia. Y eso hay a determinados países, fundamentalmente emergentes, pues que son muy sensibles a ellos, ¿no? Tienen una parte importante de su deuda gubernamental en dólares. A medida que se deprecian sus divisas, su deuda aumenta, ¿no? Por tanto, la volatilidad pensamos que va a seguir ahí en el 2023. Rentabilidad, pues por lo menos rentabilidad potencial de cara al futuro lo vemos mejor, ¿no? Estamos mejor de lo que estábamos a principio de año. La volatilidad no nos gusta, nos genera incertidumbre, pero también nos genera oportunidades, ¿no? Y vemos como, por ejemplo, los niveles de rentabilidad o de spread en los que estamos en renta fija corporativa, investment grade, high yield, pues están en máximos de los últimos años. Por tanto, sí que creemos que en renta fija es un buen momento para ir creando cartera de cara al futuro, ¿no? Por valoraciones y por fundamentales. Dices deuda corporativa atractiva, pero vamos camino a una recesión. ¿Cómo cuadra eso? Pues mira, ahí tienes razón. Es verdad que históricamente, en momentos de recesión o de caída del crecimiento importante, muchas compañías, pues por sus fundamentales se veían deteriorados, ¿no? Con el riesgo de potencial bajada de rating, de aumento de impagos, etcétera. ¿Por qué creemos que este momento es distinto? Pues creemos que es distinto porque ya hace 2 años, con todo el tema de la pandemia, muchas compañías han ido a un ciclo de default, ¿no? Ya lo han sufrido. Y han quedado las compañías que han sobrevivido, pues son las más fuertes, que han hecho un gran ejercicio de desapalancamiento, de mejorar sus balances, de aumentar su liquidez, etcétera. Por tanto, son compañías que incluso ya cuando han vuelto a tener beneficios han tenido unas políticas financieras muy conservadoras. Entonces nosotros no vemos ahí riesgo importante ni de bajada de rating ni de subidas de impagos a niveles que estén por encima de la media. También es importante e interesante, pues bueno, este gráfico que os traigo aquí, que al final en determinadas clases de activos, fundamentalmente en el high yield, las rentabilidades altas que tenemos ahora pues nos indican un potencial de rentabilidades altas en el futuro, ¿no? Y os lo explico un poquillo. En la parte azul, las barras azules es la yield to worst o la rentabilidad a lo peor, ¿no? Que al final es una medida de rentabilidad de nuestra cartera muy conservadora y que ha demostrado que en esta clase de activo es un fiel indicador de cuál va a ser la rentabilidad futura, que es lo que veis en la parte naranja, es la rentabilidad, en este caso, del high yield americano en los próximos 5 años anualizada. Y vemos lo que os digo, ¿no? Cómo la yield to worst es un fiel indicador de esta rentabilidad. En distintos momentos de mercado, por ejemplo, en octubre del 2002, con la crisis de las .com, teníamos una yield to worst de en torno al 14 y tuvimos una rentabilidad anualizada en los siguientes años de en torno al 13.
En diciembre del 2004, con unas yields más bajitas, en torno al 6, también tuvimos en los próximos 5 años unas rentabilidades parecidas. Si nos vamos, por ejemplo, al 2008, la crisis financiera, donde los mercados financieros han sufrido muchísimo estrés y donde los spreads estaban en niveles muy altos, pues ese 22% se reflejó luego también de una manera muy correlacionada en los siguientes años. ¿Esta es anual o esta es del periodo de los 5 años? 5 años Entiendo. anualizada. Anualizada. Sí, 5 años. Que esos 21,2 sería anualizado. Anualizado. Ahora estamos, bueno, hemos puesto septiembre del 22, ya estamos en octubre, pero el high yield americano tiene una yield to worst de en torno al 9,5. Bueno, pues estimamos que esa puede ser la rentabilidad anualizada en los próximos 5 años. Bueno, es una cobertura de inflación, ¿no? Perfecta ahora mismo. Claro. Pocas cosas se puede ver que den por lo menos una cobertura de inflación y un beneficio, porque en el fondo la inflación, pensando el año que viene, esta mañana veíamos que la perspectiva de Goldman Sachs era de cayera hasta en torno del 2,9. Sí, es eso, es una clase de activo que bueno, pues tiene rentabilidades altas por un lado y por otro lado también ese income que vamos recibiendo, pues ayuda, como tú bien dices, ayuda a protegernos contra la inflación. ¿Qué estrategias, qué herramientas de inversión nos recomendáis para sobrevivir en este entorno? Pues mira, nosotros aquí estamos pensando en cinco parámetros fundamentalmente. El primero de ellos, la agilidad, ser ágil. Y en este entorno, que es un entorno muy complejo macroeconómicamente, significa gestión activa. O sea, pensamos que en estos momentos es importante la gestión activa, que realmente va a añadir valor, porque con toda esta volatilidad nos da determinadas ventanas de oportunidad, ventanas de entrada en determinados activos que por precio y por fundamentales nos interesan. Y también en momentos de caída pensamos que la gestión activa nos va a proteger mejor. Segundo pilar, protégete para la inflación. O sea, es verdad que hay unos objetivos de inflación que llegarán, esperemos, en un determinado tiempo, pero van a tardar en llegar. Vamos a seguir con inflaciones altas durante un periodo de tiempo importante. Por tanto, en una cartera de renta fija, seguir teniendo una parte en bonos ligados a la inflación nos parece interesante. Tercero, nosotros las carteras de renta fija agregadas tenemos un sesgo más hacia sectores de spread, que hemos estado hablando. Investment grade corporativo, high yield corporativo, incluso titulizaciones, ¿no? Por lo que hemos dicho, ¿no? Por las rentabilidades altas que tenemos y también porque ese flujo de income pues nos va a proteger un poco contra la inflación. ¿Qué nos gusta menos? Pues nos gusta menos los bonos de países emergentes por esa sensibilidad que tienen al dólar. Y también en la parte high yield nos gusta menos la parte de menos calidad crediticia, por ese mayor riesgo que tienen a una potencial recesión. El cuarto pilar sería mantener unas carteras balanceadas, es decir, lo mismo que decimos en tu cartera de activos tienes que tener renta fija, renta variable, alternativos, liquidez, etcétera. En tu cartera de renta fija es mejor tener todos los tipos de activos dentro de la renta fija, ¿no? Tener una parte de sensibilidad a tipos y una parte de sensibilidad a crédito, que ahí el gestor activo puede ir jugando o gestionando en función de cómo ve el mercado. Y por último, pues no nos olvidemos del plazo, ¿no? Estamos todo el día a golpe de noticias, un día nos levantamos y nos venimos arriba y al día siguiente nos hundimos por completo. Bueno, pues las decisiones de inversión pues no hay que tomarlas en función de ello, ¿no? Hemos dicho, creemos que es un buen momento para construir cartera de renta fija, pero de cara al medio y largo plazo, no dejarnos tanto llevar por el corto plazo, sino ir construyendo, mantener nuestra visión y nuestro horizonte temporal. Pues muchísimas gracias por esa visibilidad y cogemos ahí esa rentabilidad y esas herramientas que nos has comentado. Patricia Molpeceres, directora de ventas de AllianceBernstein. Gracias, buen día, buen negocio. Muchas gracias a vosotros y buen día también. 9:19, mercado alcista, un momentito de pausa y vemos también en tiempo real qué es lo que está sucediendo en los mercados.